encontramos ya un dilema. Entonces, ¿por dónde debo transitar? Ahí me está viniendo en el tema de cuando uno lee las cuestiones de Krishnamurti, cuando dice Krishnamurti, más o menos, ¿no? que no es, sí, por ejemplo, no es siendo bueno, no es, por ejemplo, practicando ser bueno, sino que él exige ese cambio, vamos a decir, radical, ¿no? de decir, o eres o no eres, ¿no? De alguna forma estoy viendo, porque ya cuando lo presentaste en Madrid me llamó muchísimo la atención por la luz que a mí me parece que arroja sobre ciertas cosas, ¿no? Yo creo que de alguna forma, visto con la perspectiva que tú estás presentando de Jung, se reduce a que tenemos una posición unilateral y para salir de esa visión unilateral, que es la que nos crea frustración y un sinsentido en la vida, adoptamos la otra unilateralidad, ¿sí? Que es la de soy bueno, ¿sí? O voy a trabajar lo bueno. Entonces, tenemos, como tú decías ayer, un pie aquí, otro pie allí, y seguimos dando bamboleo, y tarde o temprano esa actitud de querer ser bueno es cuestión de tiempo de que nos vuelva a generar otra frustración, ¿sí? Porque es una visión unilateral. De alguna forma, y esto es lo difícil del trabajo, se reduce a salir del prisma y volver al punto de luz. Pero volver al punto de luz no es una cosa sencilla, ¿no? Y ahí ya no puedes tú definir eso. Fíjate que el ejemplo que yo he tocado a veces del gobernador de Nueva York, no sé si se acuerdan ustedes, ese gobernador que perseguía a las prostitutas, estaba del lado de la unilateralidad, del sentido. Soy un hombre ético, moral, las prostitutas son el mal, contaminan la ciudad de Nueva York, y hacía campañas para sacárselas de encima, las metía a la aspersión, hacía un montón de cosas. Al final, ¿cómo acabó? Como se los comenté, con 2 prostitutas en un burdel. O sea, él se fue, o sea, pegó de un lado que tambaleó, polarizó al lado opuesto, e hizo aquello que tanto perseguía. ¿Qué tanto ustedes persiguen? Cuídense, porque tanto más lo persigan, más se vuelve fuerte el contrasentido. Era como una historia que hay en Salamanca, que en Semana Santa los curas pasaban a las prostitutas al otro lado del río Tormes. Y cuando terminaba la Semana Santa, las traían otra vez. Ya las traían y entonces lo único que hacían es pasar el río. Exacto. Entonces, ese lunes en Salamanca es fiesta. Ese lunes que ya las traía, le llaman lunes de aguas. Le llaman lunes de aguas y festejan que ya las volvieron otra vez. Y van a comer. Todos contentos, vengan. Y van a comer el hornazo al campo. Y hay un bar ahí en Salamanca que se llama el Padre Lucas. ¿Padre Lucas. Así se llama el bar. Pero mira. Pero es que van todos los hombres, o sea, la historia está en que, vale, durante 4 días estás ahí, no nos vamos a tocar, pero el lunes van todos los hombres a buscar a las prostitutas al otro lado del río, pero como comitivas, ¿sabes? Como si fuera una romería. Y eso es lo más divertido porque dices, ¿para qué te las llevas? Si luego vas ahí como más muchas ganas, es verdad. Y lo hacían para que no pecaran, según cura. Pues mira, se volvía más tensa el pecado porque más ganas tenía. Voy a cruzar el río para ver si me encuentro una. Recuérdenlo bien. Entre más vayamos al sentido, más de forma obsesiva, más fuerte se vendrá el contrasentido. Entonces, si yo soy una persona más o menos equilibrada, aunque a veces no sea como yo pienso, estoy más en el centro. O sea, si yo me voy hacia acá, eso se vuelve poderoso. Si yo me voy hacia acá, no se vuelve tan poderoso esto, pero me genera muchos conflictos, estar en el contrasentido. Entonces la idea es estar en este rango. Sin irme al extremo, pues más o menos, pues buscar el equilibrio, lo que decía el camino medio del Buda, para encontrar ese suprasentido. Obvio, el suprasentido también tiene su sombra, que es el sinsentido, pero es el que nace de esta situación.
Sentido tiene sin sentido cuando yo me voy al extremo. Y van a ver que casi todos los problemas que tenemos ahorita en la sociedad tienen que ver mucho con las unilateralidades de las posiciones. Posiciones ideológicas que ha generado la posición ideológica en los gobiernos. No, debemos ser éticos y morales, no es así. ¿Y qué está pasando? Pues es un robadero. Yo hablo por México, yo aquí no sé. Y ahorita que vengo de Puerto Rico, República Dominicana, pues de que no cantan mal las rancheras también ahí, todo el mundo. Es que es como una enfermedad que hay en el mundo ahorita, yo creo. Aquí en España en Cataluña también lo tocamos. ¿Verdad? Entonces, ese estar de un solo lado pues, me va a llevar a tener más fuerza del otro. Entonces, ¿qué hacer en este lado? ¿Qué recomendar? En una posición en que yo sea capaz de decir, bueno, mi vida ética, hasta donde yo puedo, es practicarla así, pero no voy a dejar de ver que a veces puedo yo caer en la oscuridad. Y eso voy a estar atento para que si la tentación me viene, yo la observe como la observó el Dante cuando bajó a los infiernos. No se convirtió ni en los iracundos, ni en los envidiosos, ni en los traidores. Simplemente lo observó y reconoció que él era así también. Esto lo captamos. No significa que me vuelva así, pero yo sé que soy así también, que tengo esos aspectos. Ya esa posición equilibra más la posición. Porque cuando yo actúe, entenderé al otro mucho más, porque sabré que sus debilidades, si yo a veces ataco, yo también las tengo. Seré más prudente, más comprensivo, más compasivo, porque diré, ¿cómo voy a juzgar a fulano? Sí, pues yo también a veces he tenido pensamientos de ese calibre. Cuando a veces veía a gente un poco, hace años, muy que abusaba, ¿no? del poder en México, yo criticaba mucho y a veces yo me daba cuenta que yo era como un Leo de esos así muy positivo. Y en algunos momentos yo me veía no en la misma posición de poder, porque ese era un poder político, sino individual, a veces obligando a la gente a que hiciera lo que yo quería. ¿Sí? Entonces dices, Isaac, ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos emitir un juicio si tú realmente también estás dándote cuenta de cosas así? Eso tampoco me va a inhibir a que yo no diga las cosas cuando algo está pasando bien dichas, ¿sí? Pero con prudencia, porque también sé que yo tengo aspectos así de ese tipo. Bien, era una de las cosas que yo quería preguntarles, sobre todo tratando de encontrar la explicación, que no es fácil, ¿no? Dice, el contrasentido será su opuesto, si quiere lo no racional. En ese movimiento, en esta tensión y síntesis entre sentido y contrasentido, se descubre el suprasentido o imagen de Dios. La versión junguiana es de que si yo me doy cuenta de esta polaridad, ¿cómo poder encontrar esa posición superior? No se trata de que me vuelva oscuro, ni que me quede del lado de la luz, sino que yo sea capaz de convivir con ¿qué? Con la oscuridad. De ahí todo el trabajo con la sombra. ¿Se acuerdan que hemos tenido talleres, ¿no? Donde yo la personifico, le doy como una especie de identidad y convivo con ella. En el caso del hombre es del mismo género y de la mujer es del mismo género de la mujer. Como si fuera un ser que está junto a mí y que vamos transitando en la vida y que vamos cuidando cada uno su posición. Sí. Tal vez como planteo la cuestión. ¿Qué relación todos podemos imaginarnos o visualizar a personas que, vamos a decir, tanto del movimiento teosófico como de otros movimientos, vamos a decir, de cierto nivel de conciencia, o por lo menos nosotros lo consideramos así, ¿no? Que en algún momento dado de su vida, pensemos nosotros que se ha equivocado, que ha hecho cosas que no estaban bien hechas, en fin, todo ese tipo de cuestiones que todos conocemos, ¿no? ¿Qué relación tiene eso? Y que todos hablamos y decimos, bueno, pues son sus pruebas,
son sus procesos, vamos a decir, internos, ¿no? ¿Qué relación tiene eso, ¿no?, con ese proceso de bajar al infierno? O sea, captan lo que quiero preguntar, ¿cómo se relaciona eso? Si es que tiene alguna relación, y si el resultado de no haber digerido bien esa bajada tiene como resultado el que yo, a nivel externo, tenga un comportamiento, vamos a decir, poco ético, o poco, sí. O muy obsesivo. Por ejemplo. Normalmente las personas obsesivas que se obsesionan con algún aspecto, hay algo que no está equilibrado. O sea, obsesionarme con la verdad a 100%, pues ya nos vimos el comentario del Buda, ¿no? Cuidado si vas a hacer sufrir a otra persona. O sea, no se trata de irnos al extremo, sino de estar en una posición inteligente y de darme cuenta que hay personas a las que les puedo decir la verdad y a otras debo que callar. Y no por eso estoy cometiendo un fallo, sino estoy dándome cuenta que esas personas se están muriendo y no le voy a llegar a decir, oye, te estás muriendo, a ver que apúntate a mí, fírmame a mí esos documentos, porque sé que eso es la puntilla para que se muera. En cambio, otras personas se lo puedo decir como si nada. Es que ahí es donde está el discernimiento para poder actuar y utilizar esas fuerzas. Sí hay una relación. Casi todas las personas que han estado en su infierno, y creo que hay mucha gente, problemas que no han sido conscientes, ya han estado ahí maldiciendo, se han estado tomando medicamentos para evitar estar ahí y no ser conscientes, no son los mismos que eran antes de que bajaran a sus infiernos. Casi todas las personas que han vivido crisis cambiaron, porque de una u otra manera, aunque no fueran muy conscientes, lo desestructuró la experiencia. Si no fueron muy conscientes fue poco, sí, pero si fueron conscientes son otra persona. Sobre todo desde el punto de vista psicológico, psíquico. Hay un cambio. Simplemente una depresión. ¿Cuántos están pasando depresiones, salen de la depresión? La persona es diferente, ha cambiado. Algo le movió esa depresión. Casi ese vacío que se produce, que es un vacío casi de muerte. ¿Sí? La sensación de que, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Porque eso es lo que produce la depresión, ¿no? El alma retira la energía y dice, a ver, arréglatelas tú solo, a ver cómo lo haces, ¿no? Sin mi energía no eres nada. Y así es. Nos cambia. Y normalmente la persona que se ha más o menos tratado de rechazar esa experiencia, puede que tenga algunas modificaciones, pero casi siempre quiere volver a su antigua forma de ver la vida y de sentar y de su espacio de confort, etc. Mucha gente después de una crisis vuelve a hacer lo mismo, no se fija. Como que hubiera una especie de otra vez, porque lo he repetido por vidas y ahora tengo otra vez que volver. Sí. Fíjate que en relación a este comentario que estás haciendo ahora, estaba observando lo que pasó con ese hombre, el que se metió al cubo de 2000 de agua y salió hace poco en detención y que no se pudo desenvolver y eso. ¿Se ahogó? No lo sacó, lo sacaron. Es un espectáculo que hizo en Madrid. Un mago, con una camisa de fuerza. Y no pudo. No pudo, y entonces lo tuvieron que sacar porque sufrió un desmayo. La gente gritaba, sáquenlo, y los vigilantes que estaban ahí lo sacaron. Bueno, lo sacan, lo llevan al hospital, lo que sea. Cuando lo entrevistan, él no aprende de esa experiencia, porque cuando lo entrevistan, dice, lo volvería a hacer. Sí, bueno, pero es un ejemplo, una analogía para representar muchas cosas de que el hombre se tropieza con la misma piedra 100 veces, no se fija. Yo he conocido gente en México, cuando yo estaba en la rama alfa, donde yo fui presidente varios años, había un sujeto, por no decirlo de otra manera, que pues, hacía de las suyas. Tenía su esposa y su familia. Cuando se enfermaba, regresaba a su casa todo así. Todo humilde, pidiendo perdón, pobre de mí. Ya que lo ayudaban, lo curaba a su mujer y todo, se volvía a ir y a hacer de la suya. Yo le calculo que lo hizo 3 veces o más. Hasta que le llegó un día y se murió. No es fácil, nadie ha dicho que ser humano es fácil, se los aseguro. Y ustedes y yo, cuando entramos a la encarnación, sabíamos que no iba a ser fácil nuestra vida.
lo sabíamos. Lo olvidamos porque es parte del proceso, recuperar esa memoria. Pero la idea de renovar ciertos aspectos es muy importante, porque en esta encarnación tenemos pendientes varias lecciones. Bueno, a lo mejor ya ustedes ya las han cubierto, pero esas lecciones deben ser, vamos a decir, aprendidas en nuestro proyecto de vida que está planteado para nuestro crecimiento interior. Que no lo hacemos, bueno, pues tienes un montón de encarnaciones todavía para repetir las veces que sea necesaria, y a veces cada vez más cuenta la situación. Porque si no aprendes de una, lo vas a aprender de otra. No es porque la vida sea mala o buena, simplemente porque tú mismo estás poniendo los obstáculos, ¿no? Acuérdense la palabra de los talentos. Lo enterraste, pues te lo quito y te vas sin nada. Ese es el significado de haber venido y no haber aplicado lo que tenía que aplicar. De alguna forma, déjenme ver acá, es que de repente yo aquí hago algún malabar. Vamos al segundo momento, ya para ahorita entrar al primer ejercicio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A qué horas descansamos, chicos? Como te iba a decir, no sé. A las 11:30, ¿verdad? Media hora. Vale. Dice, segundo momento, estamos hablando del segundo. Desde el encuentro con el alma hasta su ida al desierto. El espíritu de la profundidad obliga a Jung a hablarle a su alma, olvidada por haber dirigido hasta ahora su anhelo solo a lo externo. O sea, Jung, como ustedes y yo, hemos vivido ¿hacia dónde? Hacia afuera, hacia el mundo de los objetos, hacia las cosas exteriores, hacia lo que nos deslumbra, en el caso de Jung, hacia el poder, la posición que adquirió cuando se encontró con Freud, y a la brillantez que él obtiene de repente al ser presidente internacional de la sociedad, de la primera sociedad psicoanalítica que hubo, que era algo impactante en el mundo. En Europa era una figura importante. Dice, olvidada porque hemos vivido solo hacia lo externo, a las cosas, a los hombres y al pensamiento. Jung era muy reflexivo, era muy inteligente. Y vivía solamente en esa área. Obvio, Freud lo escogió por eso, por la capacidad que él vio en él, ¿no? El heredero de todo el movimiento que él llevaba. Finalmente, ¿qué es lo que hace el alma de Jung? Lo lleva al desierto. ¿Qué es el desierto? ¿Qué? ¿Qué es para ustedes un desierto? ¿Sí? No hay nada, no hay agua, no hay plantas, está todo seco, está muerto. ¿El desierto dónde estaba de Jung? Se había secado, se había muerto por dentro, o casi muerto, porque revive. Vivía más exteriormente que interior. Sí, vivía más hacia el exterior que hacia el interior. ¿Qué lección nos deja eso? Que tenemos que también alimentar ¿qué? El aspecto interior. ¿Cómo? Como ustedes lo consideren. Pueden ustedes decir, yo tengo mi familia, de acuerdo, tengo mi trabajo también, de acuerdo, pero tengo mi espacio para alimentar ¿qué? A mi alma también. ¿Y cómo la alimentamos? A ver, díganme, ¿cómo alimentan ustedes a su alma? ¿O cómo la alimentarían si no la están haciendo? Escuchando, observando. El alma se alimenta mucho de imágenes, de belleza, básicamente las imágenes la alimentan, pero mucho en el campo de la belleza, de lo verdadero. Acuérdense los principios de Platón: lo verdadero, lo bueno y lo justo, ¿sí? O sea, si yo voy a una exposición de arte que a mí me gusta mucho, que yo siento que me lleno de... Recuerden que el alma se disfruta cuando algo le gusta, y ustedes van a disfrutar mucho algo que les gusta. Por ejemplo, díganme qué disfrutan, no que les gusta, simplemente vayan porque alguien les dijo. ¿Qué disfrutan? El contacto con las flores. ¿Eh? El contacto con las flores. El contacto con la naturaleza, muy del alma. ¿Qué más? La música. El agua, cuando llueve. También es una experiencia. O sea, recuerden que todas esas imágenes, el agua, la música, y a veces determinada música, porque no a todos el alma les gusta la misma.
Hay armas de diferente calibre y a una les gusta el traca, traca, traca y a otras de la música clásica. Entonces, pues yo me voy a ver a eso y ahora que estuve en Puerto Rico digo, madre mía, ¿cómo aguantan aquí esta música? Pues que el reggaetón es de otra manera, digo, ay Dios mío, pero bueno, el alma de cada quien es gustosa, ¿no? Cada quien le gusta el reggaetón, ¿no? Pero no podemos criticarlo en el sentido de que a mí, porque a mí no me gusta las almas de mucha gente están así, ¿y qué van a hacer? Pues hay que entenderlas. Nuestra función es entender, comprender y ayudar, no criticar. Y eso se nos va la mano. Yo, por ejemplo, he estado vigilando mucho, yo soy muy crítico. Y lo hago automáticamente cuando voy en la calle. Mira eso, ese coche. Te lo hemos notado, ¿eh? ¿Eh? Te lo hemos notado. Y yo de repente digo, ¿qué te pasa? ¿Estás valorando todo lo que ves? Lo serio. Déjalo. Déjalo. Es como si fuera un programita que arranca. Y ahí empiezas, ¿no? Ahora lo veo. Sí, ahora antes no lo veía. No, mira ese vestido que trae una chamarrita que alguien usa así media rara, ¿no? Además tiene mucha memoria, porque ayer ya le escuchaste dos adiós. ¿De qué? Ayer me escuchaste ya que había hecho dos adiós. Y yo no me había dado cuenta de lo que había hecho. Así que esta mujer pasa ayudando a medio mundo. Ya empezaste, Teresa. No, lo que quiero decir. No, pero mira, tienes razón, que nos perdemos muchas veces en lo exterior. Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí, además lo digo así, creo que tenemos un ratito para nosotros mismos. Aunque sea tarde, aunque sea tenemos. Y has dicho una cosa muy importante, no juzgar. Porque cada persona es distinta a otra y no podemos cambiar a ninguna. Y además, mira, voy a hacer todavía más allá. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Sí, la clave está en aceptar. Si yo me acepto tal como soy, y eso es un trabajo personal muy profundo, yo intentaría aceptar mucho a los demás como son, sin meterme a... Una cosa es que bromeo, ¿sí? Yo con María Luisa pues bromeo mucho, con algún otro bromeo mucho, con José Luis bromeo mucho. Si molemos, ¿no? Yo ya llamo moler. Pero meterme a su vida, decir cosas así asado, pues no me parece que sea lo mejor, ¿sí? Porque tampoco ellos lo hacen conmigo. O sea, pero tenemos un cassette y cuando se arranca, y al menos yo ya lo vi, en la calle cuando voy así, simplemente cuando voy así, digo, ya voy juzgando acá, ya voy criticando esto, ya voy, mira el suelo, no está pavimentado bien la carrera. Eso es del ayuntamiento, digo, ya entré en el juego, ¿sí? Y eso es una de las cosas que al menos yo me estoy trabajando, ¿sí? El modelito este de criticar y de juzgar, de valorar. No se puede evitar valorar, ¿no? Porque tomamos decisiones constantemente, ¿no? O voy a la charla o me voy ahorita a la fiesta medieval o como ustedes le llaman, ¿sí? Pues vine acá, ¿vale? Ya tomé una decisión. Porque valoré, ¿no? ¿Qué me interesa más? Pues esto. Pero una cosa es eso y una cosa es que yo esté con mi rollo de criticar todo. Una cosa es muy diferente, ¿no? Miren, vamos a hacer el primer ejercicio antes del descanso. Lo tienes por ahí. Sí. Quizás, mira, antes de que pases al ejercicio y esa diapositiva que me parece... Y esa diapositiva que me parece interesante. Mira, esa parte donde dice... No. Y en esa pobreza de espíritu. No, Si finalmente su alma lo lleva al desierto en su sí mismo, y en esa pobreza de espíritu su alma despierta de una existencia de sombra para tornarse en la propia vida y presentarse con duras y sanadoras palabras. Sí, el comentario que va a hacer es el siguiente. A nivel mundial preocupa mucho la pobreza material y más sin embargo existe mucha pobreza espiritual. Sí. Mira, es complicado el tema de... ¿Ya? ¿Lo tenéis? Ayer creo que se comentó, o fue en la comida, en la cena, del tema de la educación y de la problemática que hay en la educación. Yo me veo cómo se debate en los países, por ejemplo, hablo en México,
y probablemente en Puerto Rico y otros países que hemos visitado recientemente, el debate de los modelos para educar. ¿Cuál es el gran problema? Todo el mundo critica el modelete, ¿o no? Llega otro gobierno de otra ideología, lo vuelve a cambiar y vuelve a ser criticado. ¿No se han preguntado ustedes por qué no se puede encontrar un sistema, que sí lo hay, adecuado? O más bien no se interesa que ese sistema se encuentre. Es que no interesa eso. Porque si la gente empieza a pensar por sí misma, a reflexionar, por eso quitaron la filosofía, ¿no? Ahora va a volver, pero la quitaron para que ustedes y yo no pensaran, bueno, nosotros no, los pequeños, no pensaran, no reflexionaran, no cuestionaran y dijeran, oye, mis derechos son otros, ¿por qué me estás haciendo esto? Es que eso que está comentando fue la reflexión que hizo ayer Lío. Sí. Sí, que parece que todo se va al traste. Desde los 3 años están los Sí. niños pues eso, descerebrados, él lo llama descerebrados. En parte yo estoy de acuerdo en eso, porque a los gobiernos lo que les interesa es que ustedes y yo no hagamos bulla, si digámoslo así, no protestemos, estemos calladitos, obedeciendo, consumiendo lo que nos venden y todo el mundo contento. ¿Qué? El mundo feliz. Nos quieren vender. Eso. Siguiendo con esa idea ya que se ha planteado, porque no me queda tampoco sacar el tema de lo que estamos, estoy de acuerdo con vosotros con lo que estáis diciendo que la educación pasa eso porque no se quiere que se piense. Pero vamos a ver, cuando hay una buena filosofía educativa, tampoco se lleva a la práctica. No, tampoco. ¿Qué es lo que falla en realidad? ¿La filosofía? No. No. Teóricos tenemos muchos. Lo que fallan son los mediadores. Sí. Si yo no estoy preparado, Sí. me da igual la filosofía que haya. Sí. Yo voy a enseñar en función a mis condicionamientos. Soy educadora, por eso lo observo. Sí. He visto filosofías maravillosas, he asistido a congresos estupendos, a gente que ha dicho, inspectores que nos han comentado, si queréis participar en este proyecto, pedid comisión que yo lo voy a dar. No me lo creo. No me lo creo. Filosofía Montessori igual. No me creo si la persona No que está está preparada. trabajando en esa dirección Sí. no tiene esa conciencia. Sí. O sea que está muy bien, eso es necesario, pero yo siempre vuelvo a lo mismo y tú lo dijiste ayer. Cambia tú y cambiará el mundo. Sí, sobre la misma idea que dice Usi, le hicieron una pregunta, creo que era un monje budista. Le dijeron, ¿cómo podemos ayudar a la infancia? ¿Cómo podemos ayudar a los niños? Y dijo este monje budista, estos niños no necesitan teorías, no necesitan modelos, es decir, como estamos hablando de modelos tipo de educación, lo que necesitan es que vivan y vean el ejemplo que podemos darle a los mayores. Sí. Es decir, ellos van a aprender más Sí. de lo que perciben y cómo nos comportamos. Y no solo nos comportamos educadores, ahí no puedo Padres también. Estamos hablando de todos. Sí. Y más padres, como no, conviven con nosotros más tiempo. El ejemplo. Entonces es el ejemplo de vida. Es decir, no, teorías a los niños no, ejemplos de vida. Porque es lo que les ayuda a hacer ellos otra vida que puedan seguir. Y yo creo que es por eso porque yo creo que no funcionan las cosas. Porque todo lo que hacemos son puras teorías. Pueden ser los mejores, pero son teorías simplemente. Sí, en realidad nos hemos, ahora sí que nos hemos unilateralizado en la mente racional, en los modeletes, que modelete tras modelete pues trae sus pros y sus contras, pero el individuo sigue siendo el mismo. Yo siempre recuerdo el librito ese de Krishnamurti, ¿no? Educando al educador, no más que al niño. Y si el niño viene pues como un libro abierto, el educador es el que trae todo su barullo ahí en la cabeza y que es la que transmite y genera muchos conflictos a los niños. Bueno, remata lo que en casa a veces los padres hacen, ¿sí? ¿No? Porque el problema empieza desde la casa. Ahora, es complejo este aspecto, porque en realidad ustedes y yo nacemos en la familia que por ley kármica nos conviene. Y en la época que nos toca. Y la época que nos toca. Entonces, si yo nazco en una familia disfuncional, como así se le llama, ¿no? Conflictiva, donde el padre puede ser alcohólico, la madre pues, sumisa, etcétera, ese tipo de familia, yo encarné ahí porque mi karma, mi alma dijo ahí, porque ahí es ahí donde te atrae tu bagaje kármico que traes de otra vida.
de lo que sea, durante el retiro que hemos tenido ahora, hace poco, del que hemos estado, ¿no? Se comentaba que el tema de los obstáculos, las dificultades de la vida, en realidad lo tomamos, vemos el obstáculo, vivimos el obstáculo, pero en vez de despertar con el obstáculo, porque el obstáculo, vamos a decir que la facultad del obstáculo o de la dificultad es el despertar la conciencia, o sea, es el que despertemos. Sin embargo, esto, no en todos los casos, pero en una gran cantidad de casos, intentamos eludirlo y buscamos alternativas políticas, sociales, eludimos un poco este problema e intentamos solucionarlo, pero no lo vamos a solucionar porque seguimos siendo nosotros, de alguna manera, parte de ese problema. Entonces hay que salir parte de ese problema, ¿no? Entonces la persona que daba el retiro decía, realmente el despertar de la conciencia es cuando la mente empieza esa disyuntiva de las diferentes vías, de las diferentes posibilidades. Es decir, hay diferentes alternativas como indicadores. Entonces, en ese momento es cuando la mente, de alguna forma, ya está preparada para tomar opciones que no son las tradicionales o claro, las fáciles. Fíjate que la literatura esta de Brucker dice que todos venimos con una especie de autopista ya muy machacada de otras vidas, como personalidades. Y lo más fácil es volver a caer en la autopista, con los antiguos prejuicios, son los escándalos, ¿sí? Son las antiguas tendencias, porque es lo fácil, y ya está tan machacado que ese caminito lo volvemos a tomar. Nos salimos un rato, pero volvemos otra vez. Por eso es tan difícil el cambio. Me pareció muy interesante la alegoría o la analogía de una autopista que ha sido hecha por vidas. Entonces, yo aquí quiero salirme de ella, pero la misma inercia me vuelve a regresar. Y me vuelvo a salir y me vuelvo a regresar. Y hasta que realmente haga yo un esfuerzo verdadero, me salgo. Y hago una nueva autopista. Empiezo a hacer un nuevo camino. Y ese camino pues es mejor que el otro, sí, en cierto sentido sí, con sus fallos, pero es mejor. Bien, acabemos el cuestionario para que nos vayamos al descanso, por favor. Yo voy a parar esta grabación por el momento. Chicos, nos despedimos y nos vemos al rato. Ana Cubillo, Guardiola, Maite Guanaposada, saludos. Carmen de Ra, saludos. Sí, no, son toda la gente que habla. Que somos más de los que vemos, ¿no? Sí, somos. No, es que aquí llega a 2000 y tantas, casi 3000 personas, pues mira. Luego están Por ello digo que somos más de los que vemos. Luego están los invisibles aquí. También. También. Tere, pues cóbralos, ¿eh? No, a eso mejor A ver que no. dónde andan, que voy. A eso mejor que no, que luego cuando estás sola te molestan. Las preguntas están dirigidas mucho al espíritu del tiempo, si se fijan, hasta arriba dice, el espíritu de este tiempo. Es lo que más o menos tanto tiene, tanto vale, por ejemplo. Siente orgullo por lo que ha conseguido en su vida, etcétera, etcétera. Esto es para que entendamos sobre todo el primer momento, ¿sí?, de la vida, del ejemplo. O sea, es como ahorita lo estamos tratando de hacer como si fuéramos nosotros el Dr. Jung, ¿no? Y estamos escudriñando. Y él compara la crisis con una tormenta. Dice, es una tormenta que nos viene, ¿y yo qué hago cuando viene una tormenta? Pues cierro las ventanas de la casa, ¿no? Le pongo madera, la puerta la sello, o sea, me encierro. Me refugio. Sí. Pasa la tormenta, no me hizo nada. En cambio, si salgo fuera y me agarra la tormenta, pues me zarandea, y cuando pasa la tormenta, ¿qué? Ya no soy el mismo. Dice, y se creó profundidad. Nadie que no haya pasado una tormenta bien es el mismo. Y la tormenta puede ser una depresión, puede ser un accidente, puede ser una ruptura de relación, puede ser una enfermedad grave. O sea, la tormenta es de varios tipos. Y normalmente las tormentas las manda el alma. Acuérdense que el alma es la moderadora del karma. Ella modula. En el Upanishads, en el Katha Upanishads, ustedes saben que
está el dios de la muerte y Nachiquetas, en un diálogo, Yama es el dios de la muerte. Pero a la vez es el dios es el maestro interior, tiene dos caras. Es el que regula el karma como dios de la muerte, pero a la vez es el instructor. Y se convierte en instructor cuando el individuo ha cambiado. Y Nachiquetas estaba ya preparado para eso. Entonces, muy interesante el Katha Upanishad. Yo lo he estado, hay un autor, Sri Krishna Prem, que hizo comentarios, lamentablemente está en inglés, pero está muy bueno porque te da una clarificación muy, muy interesante. Entonces, nadie, el alma, yo creo que en el sentido de ese, el alma dice, mira, disfrutemos del mundo. Le dice a la personalidad, más que le dice, le hace sentir que le disfrute. Y te deja. Y tú pues subes y bajas y haces y deshaces. Y eso alimenta el alma también, tanto del lado de la luz como del lado de ¿qué? De la oscuridad. Porque nosotros en la juventud o en ciertas etapas hicimos ¿de qué? De todo. De todo. Y ella no se negó. Pero si la profundidad creció, dice, se acabó. Ahora quiero que pongas atención. Ay, no, yo estoy metido en esto y yo no me salgo de aquí porque estoy entregado a esto. Ah, sí, pues mira, te voy a quitar la energía. Y órale, me la quita y ¿qué? Me quedo así. Porque llegó el momento en que se calma la cosa y dice, ya disfrutaste, ya la pasaste, que yo era la que quería también, pero ahora toca esto. O sea, probablemente toda esa gran cantidad de experiencias era parte del karma que yo tenía, necesarios para aprender cosas, para vivir cosas, pero yo viví tanto. Acuérdense ustedes, ¿qué es lo que más se nos ha quedado grabado en la vida? ¿Los momentos agradables o más desagradables? Los más desagradables, de sufrimiento, no, se nos marcan. Y eso es lo que el alma quiere, que aprendamos esas lecciones que dejamos de haber aprendido quizás por vidas. Y cuando llega el momento de decir, se acabó, vamos a otra cosa, pues yo no quiero salirme de ahí porque ya estoy contento. Aunque sufra, ya me acostumbré a sufrir y dije, pues normal, sí. Sí, fíjate, estás diciendo una cosa en la cual te voy a comentar. En un grupo que tengo yo en mi parroquia de reflexión, pues yo siempre llevo temas de Sofía, porque la verdad que me lo permiten. Pero fíjate, cuando se habla del sufrimiento, siempre ahora ya no tanto antes, decía, ¿cómo es posible que del sufrimiento tú puedas aprender? Ahora, hasta donde llega la mente de las personas. No llega más. No, pero yo las entiendo, porque le han metido ese miedo y ese Dios y ese. Sí. Te estoy hablando de una parroquia. Sí. Explicado. Y ahora, cuando llevo algo y tal, pues siempre procuro llevar alguna cosa que encuentro y me dicen, joder, ¿qué tienes? Hasta que no he visto que me ha venido un problema, no me da cuenta de que yo creo que a mí no me lo va a pasar. Es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Es verdad. Porque imagínense, yo siempre pongo el ejemplo de que no hubiera sufrimiento en el mundo. ¿Cómo estaríamos? Mira que estamos mal, no estaríamos ya. Para empezar, yo estaría así, creo que en mi casita así. Sin movernos. Sin movernos, porque todo me viene solo. O así, ¿cómo? No tengo. De la manzana no comas. Todavía no habíamos comido de la manzana. O sea, lo que quiero decir es que los obstáculos de sufrimiento nos han hecho ¿qué? Movernos. Despertar. Experiencia no se despierta. Hasta cierto punto, aunque la materia ha evolucionado y es más sutil, porque según el reino pues va siendo cada vez más sutil, pero es exactamente el mismo proceso, pero más sutil, repito, que lo que ocurre en el mineral. Sí, el mineral despierta como base de golpe. De presiones, de cambios, de fusiones. Y en eones de tiempo. Y se convierte en diamante, ¿cómo? ¿Por casualidad? No, por un proceso muy largo de tiempo, ¿no? Entonces, el alma humana, de alguna forma, necesita un poco, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Hay un librito que se le atribuye al maestro K.H. hacia Kutubi, El sueño de... ¿cómo se llama este librito? Está escrito en inglés, lo editó la Sociedad Teosófica hace como 30 años y quedaron unos ejemplares en la diaria y yo compré uno, ya está muy viejillo,
y trata de el sueño de Rabán, así se llama, que es un mito de Rabán, que era un asura, que se rapta a la esposa de uno de los dioses de la mitología hindú. Bueno, el maestro se basa en se atribuye a él, cuando él estudiaba o estuvo en un instituto en Londres en un tiempo, él escribía para una revista con un seudónimo y después se recolectaron todos esos artículos y se hizo el libro y se atribuye a él. Y ustedes ven ahí que dice en un momento dado, el sufrimiento nos ha sacado del mineral, nos ha llevado a la planta, de la planta al animal y del animal al ser humano. Ha sido la única manera de que nosotros despertemos nuestra conciencia. Porque es la única forma en una primera fase. En la segunda fase ya no hay sufrimiento, porque ustedes aprenden por el ejemplo de otros. Ven ustedes hacer una barbaridad de un tipo y dicen, yo eso no lo hago porque ya veo las consecuencias. Pero sí ya tuvo que haber habido ¿qué? Una madurez interior para que yo aprenda a través de otros. Como el niño aprende a través de los padres, ¿sí? Del ejemplo. Pero ya no somos niños ahorita en un momento dado. Ahora, la inercia nos lleva a veces a hacer un fallo constantemente. Y ese tema pues todavía quedan como rezagos de esa parte nuestra que necesita sufrimiento. Porque no creo que ninguno de ustedes busque el sufrimiento por gratis, ¿o sí? Aunque hay gente enfermiza que lo busca. Es un tipo de patología, el buscar el sufrir. Pero en general nosotros queremos estar, no sé, equilibrados, ser felices, estar bien. Aunque la inercia a veces me lleve a hacer alguna, sobre todo cuando perdemos el control de la conciencia. ¿No les ha pasado? Que se nos va y nos sale ahí la oscuridad y decimos cosas y ¿cómo dije eso? ¿Cómo ofendí a esta persona así? ¿Cómo me atrevía a dañarla sin que no se justificaba? Pero es que en ese momento esa parte todavía primitiva está ahí, que yo a veces no la atiendo y sufre. ¿Pero qué me hace eso? Sufrir. Me doy cuenta, voy y pido perdón, si es que me atrevo, porque hay gente que ni se atreve, y después me redimo pasando un proceso y aprendo de esa lección. Ya estoy hablando de alguien que ya discierne más claro y la tiene más bien, ¿no? Que no tiene temor a ir a pedir perdón, porque hay gente que se siente tan orgullosa de que no pide perdón. El maestro KH decía también, si usted, porque alguien se acercó, si usted quiere más o menos evadirse el karma, si podemos decirlo así, busque a la persona a la que ha dañado, pídale perdón y restitúyale hasta donde pueda el daño que le hizo. Pero eso no le va a inhibir de que le venga el karma, pero lo puede usted, ¿qué? Atenuar. Entonces... Hay una serie, me llamo ¿Eh? que intenta compensar todo lo mal que ha hecho e intenta buscar a las personas para... No, sí, todos lo hemos hecho, yo lo hice también y después... Una serie de... Pero como dice alguien, a palo dado ni Dios lo quita, pero sí se atenúa, porque cambias. Los hindúes dicen que el karma no maduro se puede posponer hasta otra vida, si haces un cambio verdadero. A ver, ¿todos ya contestaron? Sí. Nomás quiero leerles esta parte del Dr. Jung. Dice, Jung tenía 38 años de edad, vive su crisis de la mitad de la vida, ya había alcanzado fama, poder, riqueza y saber, pero cesa ahora su anhelo de acrecentar esos bienes y tal felicidad humana le es insuficiente. En realidad, él mismo anheló la misma dirección de la energía psíquica que se enrollaba sobre sí. En un primer momento, la vida se les oscurece. El desafío consiste en ahondar en ese oscurecimiento. En lugar de querer escapar del oscurecimiento, deberíamos ¿qué? Ir al fondo. Que es lo que la mayoría no quiere. No quiere andar, no quiere, le da miedo, no quiere ver nada de lo oscuro. Hay mucha gente que dice, no me muevas la vida, déjame así. Yo no quiero que me muevan aquí nada, yo quiero vivir así, sí. A pesar de que esté la persona sufriendo y con muchos problemas, no quiere moverse. Y eso a medida que pasa el tiempo, si ustedes y yo no lo hacemos cuando estamos jóvenes, va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque la edad te va menguando posibilidades y energía, y hay excepciones, ¿sí? Y tú quieres evitarlas. Que no quieras meterte en problemas de llevar a cabo una serie de atención, de cambios, de disciplina, etc., ¿no? Ya quieres la cosa que vaya más calmada.
reconocer que eso con la edad se va perdiendo fuerza es importante para que no lo pospongamos para cuando yo esté mayor. Porque hay gente que dice, no, ya cuando yo esté ya mayor voy a pensar en eso. Sí, quién sabe si puedas, si quieras, porque no vas a querer ni poder a lo mejor. Más preguntas para antes, vamos a descansar. Sí, descanso. Sí. Pácatelas, me doy un trancazo ahí muy fuerte con un auto o me pasa algo y me quedo medio parapléjico, pues, por decir algo, ¿no? Pero esto puede darse muchas veces a lo largo de la vida. Sí. O sea, de hecho, es gradualmente va subiendo, ¿no? Sí, cíclico. Si tú respondes la primera, es mucho mejor. Porque tenemos varias crisis en la vida, varias poses. Es como si tú fueras corriendo, ¿no? Y de repente llegas a una fase, ¿no? De descanso. Te quedas ahí, te dan agua, cumpliste la primera. Ya que descansaste, otra vez vas a la segunda fase. Y a otra la tercera. Y cada vez que hay una fase, pues hay una crisis. Que te mueve, que te deja, pero descansa. Pero también te deja que descanses, ¿no? Ya que te vino... rompiste con tu pareja, por ejemplo, y te desmovió muchísimo. Bueno, calma, llevas un tiempo en recuperarte y vuelves a arrancar. Esas son las fases. No las vemos, que ese es el tema. Creemos que son cosas que nos pasaron porque alguien nos castigó, porque hice algo malo. No. El alma dice, ahora. Y nos deberíamos sentir orgullosos de que el alma se interesa en nosotros. La mayoría ni los toca porque todavía no llega a su momento. ¿Sí? Ahí en el libro que tú comentabas antes de Roy Meta, que es una joya de libro, comentarios a Luz del Sendero, cuando Luz del Sendero habla del rugir de la tormenta, donde se recomienda al buscador, se recomienda al alma que esté en calma, quieto, porque yo observo, todos tenemos procesos y momentos en la vida en los que tenemos las cosas duras, porque hay momentos difíciles y bueno, te descoloca, te afecta un poco y demás, ¿no? Y te quedas un poco pensando, te quedas ahí quieto y intentas reconducir un poco la situación o intentas analizar un poco la situación para intentar ver la cuestión en sí, ¿no? Y a mí por lo menos de momento, me funciona entre comillas, ¿no? Eso de decir, bueno, una cosa es lo externo, se tiene que mover, se tiene que romper y si estás haciendo movimientos mal dados, te tiene que tocar, ¿no? Pero es decir, el centro del núcleo del alma es, vamos a decir, esa idea, esa visión, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, mantener ahí un poco la posición, porque es que la verdad es que los cambios cuando se producen, se producen el que siente el cambio es la estructura del ego personal. ¿Sí? Es el que sufre. Es el que se tendrá que sacrificar, la verdad. Porque van a ver que en el tercer momento hay una decisión del espíritu, descenso a las profundidades sobre la concepción de Dios. No, en el cuarto es. Hay una crucifixión mistraica de Jung. Él es crucificado simbólicamente en una visión que tiene. Vamos a llegar a eso. Yo creo que eso lo haremos mañana. Pero el recorrido de Jung es muy interesante, porque es el recorrido casi de todos los hombres occidentales, desde el enfoque de la racionalidad, y de la ciencia, y del mundo, entre comillas, ¿no? De la lógica, y que es interesante porque es nuestro mundo en parte, no digo que sea nuestro total, es parte de nuestro mundo. Imagínense ustedes que él le puso lenguaje a los fenómenos de transformación, de realización, que utilizan los hindúes con su lenguaje y con su versión, se la puso a la versión que él encontró en su experiencia que tuvo en 1912-1913 en la literatura que él publicó. El tema está en que él estaba muy influenciado por no ser rechazado por la comunidad científica, no se lo ocupó. Y además interpretó. Yo sé que hay gente que no le gusta que se interprete. Pero no hay otra, porque ¿qué haces para esto? Imagínense, ustedes tienen una experiencia, salen de acá y se desaparece, por decir algo, un maestro. ¿Cómo lo interpretan? Les aseguro que hay aquí 18 interpretaciones. No serán las mismas.
Uno dirá, me tomé un café que a lo mejor tenía algo de marihuana, por eso me podía No, estoy hablando de simbología, así un poco. O desde que alguien diga, pues sí, yo lo percibí, me parece que o sea, hay variedad de percepciones. ¿Y por qué? Porque no todos tenemos la misma percepción, ni la misma profundidad, ni la misma interpretación, que ese es el tema. Interpretamos y cambiamos cosas. No se cansa la mayoría de los psicólogos transpersonales en decir, usted no ve la realidad, ve lo que quiere ver. Nosotros no vemos el mundo como es, sino como nos gustaría que fuera. Sí, Margarita. Mira, ahora que señalaste sobre el tercer momento y que ahí menciona la concepción de Dios. Sí. Quizás él lo menciona así por la forma en que fue ilustrado y en ese aspecto, ¿no? Pero lo entiendo como la concepción de mí mismo, de uno mismo. Sí. Recuerden que llevamos al Dios interior, al Padre en secreto, que hablamos mucho en teosofía, ¿sí? A esa fuente de... Yo siempre busco evitar decir la palabra Dios porque sabemos que la mayoría luego tiene un concepto muy personal. Yo llamaría al Dios superior, al espíritu, a la esencia, lo que ustedes quieran llamar, menos llamarle de una manera. Ni siquiera a veces me gusta decirle Budi, pero bueno, eso es más común en la teosofía. Porque eso no tiene nombre, los nombres se los hemos puesto nosotros. ¿Sí? Acabemos de entenderlo. La parte búdica, es que no hubo otra manera de decirlo hoy, le pusieron Budi, porque todos llevamos a un Buda, o todos llevamos esa esencia eterna, universal, que la llevamos en nuestro ser. Pero está ahí, y no podemos evitarlo, por más que no querramos verlo. Y hay momentos, llega el momento en la vida en que nos toca en una encarnación decir, chicos, se acaban las vacaciones, ahora ven esto lo que tienes que ver. Ya pasaste 3 o 4 encarnaciones haciendo lo que te da la gana, y ahora se acabó, porque ya acumulaste la experiencia para poder llegar a esto. Y les aseguro que somos reacios a veces a eso, porque la inercia de la autopista es muy fuerte. ¿Sí? Venimos en la autopista, es fácil, es ancha. Yo, ¿para qué me salgo de aquí? En un camino de ahí raro, ¿no? Yo sigo aquí. Entonces, ¿qué tiene que haber? De repente me para un agente de tránsito y dice, se acabó, joven, aquí no se puede. Tiene que salirse. ¡Ay! ¿Cómo salimos en la carretera? ¿Qué pasa por aquí? Algo así todo, saber dónde es, por dónde hay señales, sí hay señales, pero las señales no son muy claras. Y eso es lo que no nos gusta, los retos personales. Porque nos vamos a enfrentar a retos. Ya la teníamos fácil. Ahora son retos. Sí, llegó el momento. Y si lo viéramos así, no resistiríamos tanto a las experiencias de la vida. Le pondríamos más facilidad, como dice Roquín Meta. Dejaríamos que la tormenta nos purificara, nos limpiara. Y no ponerle resistencias. ¿Cómo? Pues me drogo. Y me drogo, no veo nada. Me alcoholizo, pues tampoco veo nada. Y hay otras formas de escape, como decía Eric Fromm, ¿no? Trabajo como energúmeno, como obsesivo, y no hay nada más que trabajo, punto. Son formas de evadirnos, y eso hace que la experiencia se pierda. Y al final de la vida, cuando me he evadido, casi siempre, ustedes encontrarán que un vacío, porque la vida se dejó de vivir, porque yo quería estar en lo confortable y en lo seguro y en lo básico. Y el alma ya ha dicho, eso se ha acabado, pero como no lo has hecho, no problema. Y hay gente que siente al final de sus vidas ese gran vacío de que la vida no tuvo sentido, porque desperdició la vida, porque se alejó de su esencia, porque prefirió en la vida externa o lo que fuere. Y Jung en ese sentido insiste mucho. Por eso estas preguntas, a ver si las ven. ¿Ha vivido experiencias donde le ha perdido su fe en lo que hacía, en sus conocimientos? Aquí este es el llamado. ¿Has sentido que los ideales que has perseguido y realizado han perdido interés para ti? La felicidad a la que aspirabas no te es suficiente. Todo te pareciera como si la vida se oscureciera. Ahora me siento perdido o perdida, mi alegría se ha perdido, vivo en un sinsentido. ¿Sí? Ahí está tocándonos el alma.
A ver, traten de contestar. Oye, yo estoy perdidísima, pero tengo que decir. Porque claro, si yo contesto esto, pues igual es que estoy llena de enterar. O tengo que dejarlo todo y no que mirar mi interior, es que no sé. Llevo un tiempo, no sé. Mira, los talleres que hacemos, a diferencia de una conferencia, es que ustedes no están pasivos oyendo, sino que están haciendo algo que ustedes lo hacían. Que no quiere decir que ustedes estén en una posición de negación, ni que estén en una posición de ya más o menos estar atentas y vigilantes, ni de realizadas. Simplemente estamos como estamos. Y que eso nos lleva a reflexionar. Es lo único que pretendo. Yo aquí no puedo hacer que ustedes hagan cosas. Los puedo motivar. Un taller lo que hace es motivar. No puede hacer más. Ustedes y yo lo tenemos que hacer cada día en casa. Bueno, en mi vida diaria. ¿Sí? Porque entonces ya, óchale, si el taller lo hiciera todo, pues ahora sí, váyanse al taller ese de despierte la serpiente de Kundalini y ya le hicimos, sí, más que pagar 500 euros. O sea, esas cosas pues ya la hubieran resuelto. Traten de contestar, a ver, chicos.